he tratado de seleccionar algunas enfermedades comunes y algunas generalidades que vamos a tocar. Vamos a hablar un poco sobre la anatomía del esófago. Para comenzar, comenzamos hablando sobre anatomía del esófago. ¿Se escucha? No sé, no veo el audio que se mueve ahí. Vamos a ver. Ya. Entonces, el esófago se inicia a nivel del músculo cricofaringeo. El músculo cricofaringeo está ubicado a nivel más o menos de la cervical, C6, y discurre por todo el tórax hasta la torácica 11 aproximadamente, en donde ingresa el esófago por el hiato diafragmático. Va a depender de la estatura del paciente, de la contextura del paciente. Un paciente en edad adulta, usualmente la longitud va de 18 hasta los 26 centímetros de longitud y el diámetro más o menos entre los 2 a 3 centímetros, ¿no? El diámetro anteroposterior de 2 centímetros y el diámetro transversal más o menos de 3 centímetros. Es importante saber que hay 3 estrechamientos del esófago. El estrechamiento cricoideo, que es justo donde nosotros ingresamos con el endoscopio, donde está el esfínter esofágico superior, ese estrechamiento cricoideo. Luego hay otro estrechamiento que es el bronco aórtico, donde el bronquio izquierdo hace una compresión con el callado aórtico a nivel del esófago y esto nosotros en una endoscopía lo podemos ver aproximadamente a unos 25 superior. Ahí está ese estrechamiento broncoaórtico que sirve y es importante como referencia anatómica. Y por último, el estrechamiento diafragmático justo se encuentra, ¿no?, a nivel de la torácica 10, 11, que es donde va a pasar el esófago ya a la cavidad abdominal. Entonces, en el gráfico, vamos a ver. En el gráfico nosotros podemos ver, por ejemplo, la tráquea. Hay que mover esto de aquí. Podemos ver la tráquea, por ejemplo, que está por delante del esófago. Acá vemos el callado aórtico, el bronquio izquierdo. Doctora, disculpe, no se está moviendo la diapositiva. Ah, ya. Está en, ¿qué dice la diapositiva? ¿Anatomía o...? Enfermedades del esófago. Está en la primera diapositiva. Ay, qué mala suerte. Ya, a ver. A ver, voy a intentar. ¿Sigue igual? Sí, doctora, está en la primera diapositiva. Qué raro, ¿no? A ver, voy a volver a cerrar. Ahí sí se está moviendo, ahí sí se está moviendo. ¿Ah, sí? Recién, sí. Ya. Ya, me avisan a ver si hay problemas. Está en la diapositiva de... No, doctora, sigue en la primera. Ahora sí, anatomía. Ay, recién está pasando. Ah, ya está demorando, ¿no?
¿Ahí está o...? Está en anatomía, doctora. Ya. Entonces, como les mencionaba, el esófago comienza a nivel de la cervical 6 hasta T11 y es importante, como les decía, que tiene 3 estrechamientos anatómicos bien definidos, ¿no? El estrechamiento cricoideo, que es donde está el esfínter esofágico superior, que es a este nivel más o menos, el estrechamiento donde está el callado aórtico y el bronquio izquierdo, y el otro es el estrechamiento diafragmático, que está cuando el esófago atraviesa el diafragma. Entonces, esos 3 estrechamientos son importantes. El broncoaórtico más o menos está a 25 centímetros de la arcada dentaria superior. Y como ven, el esófago está por detrás de la tráquea. A nivel del callado aórtico, más o menos se desvía ligeramente hacia la izquierda y luego a la derecha, hasta que pasa a nivel del hiato diafragmático, ¿ya? Entonces va por detrás de la tráquea y en un momento está también por detrás del callado, pero después pasa por delante del callado aórtico, por delante de la aorta. ¿Qué es importante en la anatomía? Es saber reconocer el lugar donde comienza y termina el esófago. El esfínter esofágico inferior, diré superior, donde comienza el esófago, y está formado por 2 músculos. Esto es inclusive pregunta de examen a veces, ¿no? El esfínter esofágico superior está formado por el músculo constrictor inferior de la faringe y por el músculo cricofaringeo. Esos 2 músculos lo forman. Es un esfínter real, mide más o menos de 2 a 3 centímetros y soporta presiones muy elevadas, ya que si disminuye la presión a nivel del esfínter esofágico superior, entonces nosotros eructaríamos con frecuencia o expulsaríamos aire constantemente, a veces que estamos ingiriendo aire cuando nosotros caminamos o corremos, ¿no? Entonces soporta bastante presión el esfínter esofágico superior para que no refluya ni el contenido ni el aire. En el caso del esfínter esofágico inferior, este no es un esfínter anatómico en sí, es más que todo fisiológico y está formado por un engrosamiento de fibras, ¿no? Engrosamiento de las fibras lisas a nivel de la unión escamocolumnar. Entonces, no es verdadero, sus presiones son bajas, de 15 a 30 milímetros, como ven. La longitud sí es un poquito mayor, pero no es un esfínter anatómico en sí. ¿Ya? Entonces, a nivel de la unión escamocolumnar, a este nivel hay unas fibras que se engruesan y a eso se le llama el esfínter esofágico inferior, donde termina el esófago. Acá vamos a ver en resumen, ¿no? Cómo tenemos el esófago, tiene 3 partes, ¿no? Comienza en el músculo cricofaringeo, es la zona donde está dominado por el músculo estriado o esquelético, la zona de transición y luego la musculatura lisa. ¿Ya? Y se divide también en esófago cervical, torácico y abdominal, donde el mayor diámetro o longitud es en el esófago torácico. Ahora, si nosotros hacemos un corte transversal, hacemos un corte de las paredes del esófago, vamos a tener esto, que es importante, que está formado por mucosa. La mucosa está formada por epitelio escamoso, estratificado, no queratinizado. Luego viene la muscular de la mucosa. La muscular es mucosae, luego la submucosa, y debajo de la submucosa este plexo nervioso de Meissner, y luego viene la muscular propia, donde está el músculo circular interno y el músculo longitudinal externo, y entre los 2 músculos está el plexo mientérico de Auerbach, que es bien importante porque vamos a ver que la alteración a nivel de este plexo ocasiona algunas enfermedades, trastornos motores, por ejemplo, en el esófago. Entonces, la musculatura circular interna y longitudinal externa y la adventicia. El esófago no tiene serosa. Es por eso que los tumores, las neoplasias malignas de esófago, avanzan muy rápido y muchas veces cuando las diagnosticamos están en fases muy avanzadas por el hecho de que no tenga serosa. Rápidamente invade otros órganos. La inervación está dada por 2 nervios simpáticos y parasimpáticos, pero cuantitativamente es mucho más importante los nervios parasimpáticos comandados por el nervio vago. Entonces, ¿dónde comienza el nervio vago? Comienza en el bulbo raquídeo y tiene 2 núcleos, ¿no? El núcleo motor dorsal y el núcleo ambiguo. El núcleo motor dorsal es el que se va a inervar la fibra muscular lisa y el núcleo ambiguo, las fibras del núcleo ambiguo se van a la musculatura estriada. Múscula estriada o esquelética y que está sobre todo en el esófago superior, ¿no? O en la pequeña zona de transición que se encuentra en la parte central.
Entonces, el núcleo motor dorsal del vago es bastante importante porque de acá salen fibras que van a liberar acetilcolina, las fibras nerviosas preganglionales que liberan acetilcolina, y estas o bien estimulan a las células nerviosas excitatorias o bien estimulan a las células nerviosas inhibitorias, ¿no? Si estimulan a las excitatorias, liberan acetilcolina y de esta manera se estimula el músculo liso. Pero si estimulan a las inhibitorias, liberan polipéptido intestinal vasoactivo y óxido nitroso, que produce la relajación del músculo liso. Es decir, esto se logra al final un equilibrio, ¿no?, entre las fibras nerviosas excitatorias e inhibitorias, ¿no? Ese equilibrio es el que asegura el buen funcionamiento de la parte motora del esófago. Y la fibra muscular estriada, que no va a tener tanta importancia para nosotros, es la que libera acetilcolina. Hace que se libere acetilcolina y esta tiene receptores para acetilcolina, ¿no? La parte de la musculatura que está en la parte superior. En lo que respecta a irrigación arterial y drenaje venoso, ustedes tienen que saber que es segmental, que un grupo va a la parte superior del esófago, otro a la parte media y otro a la parte distal. Entonces, en el esófago cervical o proximal o superior está comandado principalmente por irrigación de la arteria tiroidea inferior, que viene del tronco brachiocefálico. En la parte media está dada por las arterias esofágicas medias que vienen de la arteria aorta o las arterias intercostales. Y en la parte abdominal, las arterias esofágicas inferiores, que son ramas de la arteria gástrica izquierda, ¿no?, de la parte abdominal. Entonces, son segmentarias. Segmento cervical, segmento torácico y segmento abdominal. Igual en el drenaje venoso, la parte superior va a drenar a la vena cava, la parte media a la vena ácigos y la parte inferior drena a la vena porta, ¿ya? Son irrigaciones segmentarias. El drenaje linfático es importante, ¿por qué? Porque de esto va a depender el pronóstico del paciente con cáncer. Tienen que saber que también hay varios grupos ganglionales. El cervical solamente tiene uno, que es el supraclavicular, como lo ven acá, un supraclavicular derecho e izquierdo. Luego viene la región torácica, que tiene cantidad de ganglios, hasta el número 10, como ven acá, ¿no? Los paratraqueales, ya sean los paratraqueales superiores, los prevertebrales, que vienen a estar por acá. Luego los paratraqueales inferiores, los subaórticos, aortos pulmonares, ¿no? Entonces hay cantidad de ganglios a nivel de la parte torácica. Y en la región abdominal solamente estos de acá, ¿no? Los que vemos acá en la parte baja, ¿no?, que son los gástricos izquierdos, hepática común, esplénica, celíaca. Y acá vemos los que no veíamos en la otra fotografía, que son los prevasculares, ¿no? Prevascular y los prevertebrales, ¿no? Todos estos ganglios los tenemos que estudiar bien cuando tenemos un paciente con una neoplasia maligna para poder estadificarlo. En lo que respecta a embriología, solamente esta diapositiva de manera general, que es lo que ustedes tienen que saber, que en un inicio el feto, tanto el tubo gastrointestinal como el respiratorio eran un tracto común, un tubo primitivo común, el digestivo y el respiratorio. Y luego, más o menos a la 4ª semana de desarrollo, emerge este brote pulmonar. Ese es y el tubo digestivo está por debajo, ¿no? Esto viene a ser el tubo digestivo y el brote pulmonar emerge a partir de la 4ª semana. Y entre la 4ª y la 6ª semana, ese brote crece y se va diferenciando, ¿no? Esto va a ser la parte respiratoria y esto va a ser la parte digestiva. Y acá hay un septum. Entre la 4ª y 6ª semana se forma el septum. Ya en la 6ª semana se separa este septum de la parte respiratoria, el largo traqueobronquial y del intestino. Hay una separación y en la 10ª semana las vacuolas en el interior se fusionan y permeabilizan la luz, ¿no? Cuando hay falla en esa permeabilización de la luz suceden las famosas atresias, ¿no? Cuando no hay una recanalización de esas vacuolas. Y cuando hay una falla en la separación de este tabique que vemos acá, cuando no se separa este tabique, se producen las conocidas fístulas, ¿no? Las fístulas traqueosofágicas. Entonces, ustedes ven más o menos que en la 6ª semana, en la 4ª, 6ª semana se forma este tabique.
Si hay un defecto entre la cuarta y sexta semana, se pueden formar las fístulas. O sea, las fístulas traqueosofágicas se forman entre la cuarta o sexta semana. ¿Qué anomalías vemos? Las más frecuentes, las atresias esofágicas y fístulas traqueosofágicas. ¿Cuál tienen que aprenderse? Es esta. 86% son de este tipo que le llamamos el tipo C, es decir, que hay una atresia. Doctora, buenas tardes. Disculpe que le interrumpa. Sí. Nosotros seguimos viendo la diapositiva número 3. Ay, me tienen que avisar porque no hay forma de que yo sepa acá. A ver, así cuando vean que no pasa la diapositiva, me avisan, no sé en qué. ¿Y la 3 cuál es? A ver. La 3 es de anatomía, doctora. Wow. ¿Dónde está a ver. Tan lento está esto, me muero. O sea, esta de acá no. Ahí pueden ver la de anatomía, ¿no? ¿Están viendo la de anatomía, esfínter esofágico superior e inferior? ¿Cuál diapositiva pueden ver ahorita? De anatomía, doctora. Creo que es la diapositiva 4. Ah, ya. Ah, no, hecho mierda. ¿Esta ya la habían visto o recién la están viendo? Recién la estamos viendo, doctora. Para nosotros estuvo congelada en la diapositiva 3. Ya, mira, voy a hacerlo de esta manera, creo. A ver, voy a tratar de ocultar esto de acá. Ya, a ver, vamos a ver, así, a ver, ya. Entonces, les mencionaba que el esfínter esofágico superior es importante porque es un verdadero esfínter, ¿no? Formado por el constrictor inferior de la faringe y por el músculo cricofaríngeo. Tiene altas presiones para evitar que el aire y el contenido refluyan, mientras que el esfínter esofágico inferior es fisiológico, no es anatómico, tiene bajas presiones y solamente está formado por el engrosamiento de fibras musculares lisas. ¿Ya? A ver, ¿esta la ven? Los gráficos que son la diapositiva 5. Sí, doctora, sí se ve. Bueno, ahora sí está pasando. Ya, entonces la musculatura estriada en el esófago, la musculatura estriada, zona de transición, es una zona que está la múscula estriada y la musculatura lisa, y en la parte inferior musculatura lisa. Si hacemos un corte de la pared del esófago, vemos estas capas, ¿no? La mucosa, que está formada por el epitelio escamoso estratificado, la muscular es mucosae o muscular de la mucosa, la submucosa, el plexo submucoso, que es el plexo de Meissner, y luego los músculos, la muscular propia, que viene a ser el músculo circular interno y longitudinal externo. Y es importante que en estos dos, entre longitudinal externo, está el plexo mientérico de Auerbach, que es bastante importante porque aquí están las neuronas postganglionares, las que vamos a ver más adelante, que les pasé de acá, este grupo de acá. Pueden ver esta diapositiva, ¿no? Me avisan cualquier cosa si no se ve la diapositiva para ya no atrasarnos mucho. La inervación está formada por los nervios simpáticos y los parasimpáticos. Los simpáticos está dada por la cadena ganglionar torácica, pero cuantitativamente es más importante la inervación parasimpática, el nervio vago. ¿Dónde nace el nervio vago? En el bulbo raquídeo y en el núcleo ambiguo. El núcleo motor dorsal es que
es el del que salen las neuronas nerviosas postganglionares, van a liberar acetilcolina y estimulan a las fibras excitatorias y a las fibras inhibitorias. Las excitatorias liberan acetilcolina y las inhibitorias óxido nitroso y polipéptido intestinal vasoactivo. De esta manera generan un equilibrio en el músculo liso. Y en el caso de la fibra muscular estriada, va a salir del núcleo ambiguo y va a actuar en los receptores de acetilcolina de la fibra. Nosotros nos vamos a centrar más en esta musculatura lisa o involuntaria, ¿no? La irrigación arterial, como les decía, es por segmentos, tanto como el drenaje venoso. La parte superior dada por la arteria tiroidea inferior, la parte media por arterias esofágicas y arterias intercostales, y la parte inferior por las esofágicas inferiores, ramas de la gástrica izquierda. Y el drenaje venoso, la parte superior, desemboca en la vena cava, la parte central en la vena ácigos y la parte inferior en la vena porta. El drenaje linfático también por... Como les decía, es importante aprendérselo para hacer el estadiaje correcto de un paciente con cáncer de esófago. En embriología, les decía que tanto el tubo digestivo como el pulmonar se forman en un tubo común, que luego en la cuarta semana se forma el brote pulmonar, y acá tenemos el intestino. Entre la cuarta a 6 semanas ya se forma el tabique traqueosofágico, y si hay una alteración acá van a aparecer las fístulas traqueosofágicas. Cuarta a sexta semana el tabique, y ya después de la sexta semana se separan totalmente el tubo digestivo y el respiratorio. Y se forma en la 10ª semana la fusión de las vacuolas para que se permeabilice por dentro todo. Y cuando hay alteración se forman las famosas atresias, ¿no? Esofágicas, intestinales, ¿no? Las atresias duodenales, cuando no hay una permeabilización interna en el tubo gastrointestinal. Entonces, ¿qué anomalías? Entre las más frecuentes son estas, la famosa atresia esofágica. Este tipo es el más frecuente. El 86% de las atresias y fístulas son de este tipo, el tipo C. Es decir, que hay una atresia esofágica, es decir, hay un fondito ciego en el esófago, pero hay una fístula distal, una fístula tráqueo-esofágica distal. ¿Qué diferencia? Entonces, si hay una distal, significa que hay, obviamente, una proximal. Entonces, en el tipo B vemos eso, atresia, pero con fístula tráqueo-esofágica proximal. O sea que la fístula viene del esófago, de esta parte atrésica. Frecuente, eso también pregunta de examen muchas veces, la atresia, ¿cuál es la malformación congénita más frecuente en lo que respecta a esófago y tracto traqueobronquial? Son las atresias y las fístulas traqueoesofágicas. Esas son las malformaciones congénitas más frecuentes. El diagnóstico es por radiografía, el tratamiento muchas veces es quirúrgico en la mayoría de veces. Entonces, acá tenemos una radiografía de un bebé con una atresia esofágica. ¿Y cómo lo diagnosticamos? Porque le instilan yodo y el yodo no pasa. Se queda en el esófago. Le ponen una pequeña sondita, le ponen yodo y no pasa. O sea, es un saco ciego. Entonces, ya tenemos el primer diagnóstico. Esto es una atresia esofágica. Ahora, nos tenemos que preguntar, ¿tiene fístula o no tiene fístula? ¿Cómo nos damos cuenta? De hecho, que no tiene fístula proximal porque saldría el contraste y no lo sale. Entonces, debe tener una distal o no tenerla. ¿Cómo nos damos cuenta que la tiene? Porque hay aire en cámara gástrica, es decir, que la fístula distal está en contacto con la tráquea y por eso se llena de aire el estómago y el intestino, como ven. Entonces, una atresia esofágica con fístula tráqueo-esofágica distal, que es la más frecuente de estas patologías de atresias y fístulas. ¿Qué otra anomalía también ocurre en el 2 a 3% de la población? Son las disfagias lusorias. Es decir, que esta arteria subclavia derecha aberrante nace del callado aórtico y normalmente esta debe nacer del tronco brachiocefálico, pero nace del callado aórtico y se va por detrás del esófago y lo comprime. Cuando el paciente está en la edad de lactante, no solo comprime el esófago, sino también la tráquea, que es un pequeño cartílago recién en formación, y el paciente tiene dificultad respiratoria, entonces es más rápido el diagnóstico. Pero cuando este se manifiesta recién en la niñez, adultez, no comprime la tráquea, no va a haber problema respiratorio, pero sí va a haber problema de disfagia, va a haber compresión del esófago. La mayoría es de tratamiento conservador, como ven acá en la radiografía, ¿no? Ven la compresión de esta arteria subclavia derecha aberrante,
Entonces el paciente va a tener un poco de dificultad para pasar la comida. Como el tratamiento es conservador en la mayoría de casos, se le instruye a que tenga que comer, aunque es difícil, ¿no? Fraccionado, de a pocos, en bolos de alimentos blandos o líquidos, ¿no? Para que lo pueda pasar con rapidez, ¿no? Y no tener ninguna molestia. Entonces, comida fraccionada muy blanda. Los anillos esofágicos, el más frecuente es el chasqui, que es el anillo mucoso que justo se encuentra entre el epitelio plano estratificado y el epitelio cilíndrico del estómago, ¿no? Los anillos son, como ven acá, son anulares, comprometen toda la circunferencia. La mayoría son asintomáticos, se ha visto que tienen relación con hernias hiatales. ¿Cuándo dan síntomas? Cuando provocan una estenosis menos de 13 milímetros. Ya habíamos dicho que el esófago, el diámetro es de 2 a 3 centímetros. Cuando disminuye a menos de 13 milímetros, recién da síntomas. ¿Cuál es el tratamiento? Dilatación endoscópica. Acá hay un balón, este balón se infla de tal manera que se infla y rompe este anillo concéntrico. Esa es la terapia de elección. Las membranas, a diferencia de los anillos, no circunscriben toda la circunferencia, sino solamente son en semiluna y están sobre todo en la parte superior y medio del esófago. ¿Cuáles son los tratamientos? También dilatación esofágica. Acá ven, la radiografía, es solamente un lado nada más, a diferencia del anillo que se ve dos indentaciones, acá se ve solamente una y es en la parte superior, que es donde más frecuente encontramos las membranas. Pueden ser las membranas relacionadas a anemia ferropénica, pero también a esofagitis eosinofílica, que es una enfermedad que también cursa con membranas esofágicas. Y acá está el síndrome de Plummer-Vinson. Importante porque engloba una triada, ¿no? Disfagia, anemia ferropénica y membranas esofágicas. Pero también podemos encontrar angular, la coilonitia, mira que son las uñitas en cuchara, y acá vemos la membrana, que no se ve muy bien, pero es solamente anular, solamente esta parte de abajo, acá no está la membrana. ¿Por qué es importante el síndrome de Plummer-Vinson? Porque se ha relacionado a cáncer epidermoide de esófago. Entonces, en todo paciente que yo diagnostique un Plummer-Vinson, aparte que le tengo que dar hierro, porque las membranas están asociadas al déficit de hierro, tengo que hacerle seguimiento para descartar un posible cáncer de esófago a futuro. Los divertículos. Los divertículos pueden ser por 3 tipos, pulsión, mixtos o tracción. Por pulsión, el más conocido, Zenker. Y como vemos en la radiografía, o sea, se debilita la pared muscular, puede ocurrir un trastorno motor que hace que se debilite y el divertículo de Zenker ocurre entre el músculo cricofaringeo y el constrictor inferior, ¿no? Como una debilidad entre estos dos músculos y sale el esófago, ¿no? Y aquí está el divertículo. El tratamiento es septotomía quirúrgica, septotomía endoscópica. Por endoscopía se puede hacer un corte, ¿dónde? Al septo. Se hace un corte al septo para que el paciente pueda comer mejor. Los epifrénicos se relacionan a trastornos motores que están sobre todo en la porción proximal de la parte distal del esófago, pero más en la parte media. Y los por tracción, en la parte que son importantes en casos de tuberculosis. Muchos pacientes con tuberculosis antigua, una tuberculosis, como se podría decir, que tiene mucha cicatrización, hace que se formen, por tracción, estiren el esófago y se formen estos divertículos, por secuelas de TBC, por ejemplo, muchas veces. Los trastornos motores, el que vamos a ver es la acalasia. Solamente la acalasia, que es el más frecuente. Acalasia significa imposibilidad de relajarse, ¿no? Sin relajación. Es un trastorno motor primario de causa desconocida. Se ha visto que puede haber una degeneración de ese plexo mientérico, que les decía, donde están las fibras nerviosas postganglionares, preganglionares. Es una incapacidad del esfínter esofágico inferior para relajarse, en el contexto de una peristaltis del cuerpo del esófago ausente. Entonces, el diagnóstico es incapacidad, o cómo se define acalasia, incapacidad del esfínter esofágico inferior en relajarse. No es estenosis. Ya no es que no es que la mucosa o el esófago inferior se haya cerrado, no. Es incapacidad de ese esfínter para relajarse. Si uno ingresa con el endoscopio,
rápidamente las fibras se relajan y ceden porque hay una presión del endoscopio. Pero una estenosis, por ejemplo, de causa maligna, o sea, una rigidez, no va a pasar el endoscopio y está cerrado. En este caso sí pasa. Aproximadamente a partir el momento del diagnóstico es a los 50 años. Este gráfico ya lo hemos visto, pero les traigo ¿por qué? Porque justo el problema está acá. Hay una alteración en estas fibras nerviosas. Tanto excitatorias como inhibitorias, aquí está el problema, ¿no? Y estas fibras vienen de las fibras nerviosas postganglionares del núcleo motor dorsal del vago, ¿no? Entonces, ahí viene. ¿Y qué se postula? Cuando ese es un paciente normal. Yo le doy colecistoquinina, estimulo la célula nerviosa inhibitoria, pero estimulo también a la fibra nerviosa, la fibra lisa, se produce una contracción, pero también estimulo la inhibitoria y se podría decir, hay un equilibrio entre los dos, ¿no? Mientras que en un paciente con acalasia se ha postulado que no hay estas fibras nerviosas inhibitorias, entonces la colecistoquinina constantemente está estimulando y estimulando la fibra muscular y por eso no se relaja la fibra muscular lisa, no hay un relajo del esfínter. En este caso sí, porque está nuestra fibra inhibitoria intacta. Entonces, la teoría más aceptada es esta afectación de estas fibras nerviosas inhibitorias, ¿no? De estos nervios inhibitorios. Entonces, el bolo alimentario normalmente tiene que pasar a través de las ondas peristálticas y en la acalasia se pierden selectivamente estas neuronas inhibitorias, ¿no? Lo que conlleva que haya una contracción permanente. Por eso no se relaja el esfínter. Acá vemos, esto es una manometría de alta resolución y nosotros vemos cómo pasa el bolo, que es la presión más alta, es la de rojito, ¿no? Cómo el bolo va pasando y cómo las presiones van empujando al bolo, ¿no? Conforme va pasando la presión en rojito, en naranja, va descendiendo porque va empujando el bolo alimentario, ¿no? Hasta que por fin el bolo pasa a la parte del estómago. Entonces, varias teorías existen. La más aceptable es que hay una infección viral previa que gatilla y hace que estas células se degeneren, estas células inhibitorias se inflamen o se pierdan. Una infección viral. ¿Cómo se presenta en la clínica? Disfagia. ¿Y cómo lo diferencio de una disfagia de un cáncer? Que el cáncer normalmente es una disfagia progresiva. Primero a sólidos, luego a líquidos. Como ese es un trastorno motor, ocurre tanto la misma intensidad. Esa es una manera de diferenciar. En medicina no existen las cosas absolutas, pero esto es un signo clave, ¿no? Que el paciente nos dice que tanto a sólidos como líquidos tiene dificultad. Mientras que un cáncer te dice, no, primero era sólidos, no podía, el agua lo pasaba normal y poco a poco ya no puedo pasar el agua tampoco, te dice. Regurgitación, porque la comida se queda en el esófago y regurgita hacia la boca. Pérdida de peso, dolor torácico, porque pues, se produce una esofagitis por el contenido alimentario que está permanentemente en el esófago que no pasa. La tos nocturna, porque produce microaspiraciones, la pirosis. Y esta es una radiografía. Antiguamente hacíamos una radiografía, ¿no? De primera intención. En la actualidad también es de bastante ayuda, a veces no como primer examen, porque ahora ya tenemos más acceso a la endoscopía, pero antiguamente no teníamos acceso a la endoscopía, entonces hay muchas radiografías. Dilatación esofágica, retardo en el vaciamiento y acá lo que viene a ser el pico de pájaro o megaesófago o pico de loro, ¿no? En la parte distal. Y esto es un esófago sigmoideo, ¿no? O sea, acá ya no hay pico de pájaro, ya no hay punta de lápiz, nada de eso, ¿no? Ya se ha degenerado tanto que parece un colon sigmoides. Entonces, esta es la fotografía más típica. Este es un esofagograma minutado donde nos ven la columna de vario cómo va bajando, ¿no? Cómo va descendiendo. Esófago distal. Nos ayuda como diagnóstico y también nos ayuda para ver control de la enfermedad. La endoscopía, ¿por qué es importante para descartar cáncer? Puede haber pseudoacalasia, entonces siempre tenemos que tener una endoscopía. Mira, acá vemos la endoscopía, todo el contenido de saliva que no pasa, y esto que viene a ser como el signo de la roseta que le llaman, como las arruguitas del esfínter que no se abren, pero si uno va con el esófago y con el endoscopio y lo presiona, se van a abrir con facilidad, a diferencia de una estenosis por un cáncer o estenosis por una inflamación, no se abren, ¿no?
Entonces, la endoscopía nos sirve siempre para excluir lesiones malignas. Esta es la manometría que ya le hemos visto. Este es un paciente normal y esta es una manometría totalmente alterada. La manometría de alta resolución es el gold estándar para el diagnóstico de acalasia. Estos son los tipos de acalasia, el tipo 2, que es uno de los más frecuentes. Hay una alteración en la relajación del esfínter esofágico inferior. Hay todavía una presión en el cuerpo del esófago, pero en la acalasia tipo 1 ya no hay casi peristaltis, por eso se ve más dilatado el esófago, ¿no? Ya no hay tanta presión en el cuerpo del esófago, y en la tipo 3 son las que tienen las contracciones espásticas, pero las tres tienen la relajación del esfínter esofágico inferior alterada, que es lo que define la acalasia. Y las manometrías de alta resolución en los tres tipos. ¿Cuáles son las complicaciones de la acalasia? Esofagitis, porque hay contenido de comida en el esófago, aspiración del contenido esofágico y cáncer de esófago. Por eso las acalasias, por más que se les dé tratamiento, se tiene que hacer seguimiento. El tratamiento farmacoterapéutico, toxina botulínica, ya no se usa, porque hay mucha recurrencia. Se usan las dilataciones endoscópicas, pero en la actualidad el tratamiento de elección es este, el POEN. ¿Qué es el POEN? Con el endoscopio se crea como un túnel, se hace como un pequeño bisturí. Primero se inyecta y se eleva como un abón, ¿no? Se inyecta con cloruro de sodio como un abón en la parte ahí del esófago distal, y luego con un pequeño bisturí se ingresa por debajo de ese abón como un túnel y se llega hasta el esfínter esofágico inferior y se corta el circular interno. Una vez que se corta el músculo circular interno, se retira el endoscopio y luego se cierra con un clip ese túnel. Ese es el mejor tratamiento hasta el momento, disminuye las incidencias de reflujo. Porque antes, cuando se hacía la miotomía de Heller por cirugía, había mucho reflujo. Entonces, ahora con esta miotomía hay reflujo también, pero es menos que los que se había descrito antes. Acá vemos la respuesta al tratamiento. Como en la preterapia, miren cómo no pasa la columna de vario, el vario no pasa, pero en la postterapia ya fácilmente, miren cómo pasa el vario y ya ni se ve. Acá se ve al minuto, a los 2 minutos, a los 5 minutos, ¿no? Cómo pasa el baño. El algoritmo para acalasia se divide en dos grupos, ¿no? Si pacientes tienen bajo riesgo o pacientes con alto riesgo. Cuando tienen muy alto riesgo, toxina botulínica, agentes farmacoterapéuticos, pero que no dan buenos resultados, pero como tiene un alto riesgo quirúrgico, a veces no queda otra opción. Si tiene un bajo riesgo, hay que ver, ¿no? Si es un tipo 3, estos espásticos, POEN. Si es un tipo 1 o 2, podemos hacer dilataciones, miotomía de Heller, pero esto es del año 2020. Todavía no ha salido un consenso, pero ya se está viendo en los últimos estudios que el POEN es el ideal. El POEN, y si falla tratamiento, podemos ir a una miotomía de Heller. O en paciente que tiene temor de hacerse el POEN porque piensa que es muy invasivo, las dilataciones endoscópicas, ¿no? Y por último, las neoplasias. Lo que ustedes tienen que saber que los dos neoplasias más frecuentes son el carcinoma epidermoide y el adenocarcinoma, pero los dos tienen causas diferentes. Y de los tumores no epiteliales, el metastásico más frecuente es esófago, melanomas y cáncer de mama. Tenemos varias mujeres aquí con cáncer de mama, infiltrativas de esófago, con metástasis. Felizmente no es muy frecuente el cáncer de esófago en el Perú ni en el mundo. Más está el de mama, el de pulmón, colon, recto, próstata, estómago, ¿no? En el puesto 25 está en Latinoamérica. El epidermoide más en el tercio medio, el adenocarcinoma más en el tercio inferior. El epidermoide más en varones, sexta década de vida, parecido a la acalasia, ¿no? Y tiene una variabilidad geográfica importante, que en el Asia Central hay cantidad de cáncer de epidermoide de esófago y por eso la mayoría de estudios son de China, de Irán. Han estudiado qué comen, han visto que la ingesta de agua caliente, muy caliente, té muy caliente es algo, un hábito, por ejemplo, en esas zonas. La predisposición genética, alcohol, cigarrillo, el consumo, las enfermedades de alto riesgo, acalasia, Plummer, Vinson, tilosis, que es esta queratosis palmoplantar, así, esta queratosis negra que se ve acá, las esofagitis cáusticas, el haber tenido un cáncer de cabeza y cuello anteriormente,
virus de papiloma humano, una gastrectomía previa son factores de riesgo para carcinoma epidermoide. Es más frecuente en varones y la misma edad, el esófago de Barrett. Entonces ya han visto, es diferente los factores de riesgo en carcinoma escamoso y en esófago de Barrett. En esófago de Barrett hay que tener cuidado, vigilar endoscópicamente, síntomas de reflujo, edad, familiares en primer grado con esófago de Barrett. Las características son similares en los dos, disfagia o dinofagia. Las demás son inespecíficas, no pérdida de peso, baja de apetito que puede haber en cualquier cáncer, pero en esófago, disfagia o dinofagia. El dolor torácico también, cuando hacemos endoscopía o radiografía, la pseudoacalasia, parálisis de cuerdas vocales también, y pueden algunos debutar con sangrado. Esto es lo que se ve en una endoscopía, como es bastante parecido en realidad, solo que esto es en el tercio inferior y acá estamos en esófago medio, ¿no? Que podría a veces ayudar un poco. La estadificación muy importante. El T1 intramucoso, T1A, el T1B submucoso, el T2 afecta la muscular, el T3 ya afecta la adventicia y el T4 afecta órganos contiguos como la aorta o la parte respiratoria. ¿Cómo lo estadificamos? Tomografía. Cuando hay mucha duda diagnóstica, a veces tenemos que hacer PET scan, tomografía por emisión de positrones, lo hacemos en el hospital. Cuando es una lesión muy pequeña, ecografía endoscópica, porque a veces puede hacer endoscopía, ¿ya? Entonces, esos son los exámenes que necesitamos para hacer un buen estadiaje. El TNM, bien conocido, y no necesitan aprendérselo de memoria porque todos los cánceres tienen TNM y algunos con diferentes variables, pero sí más o menos, de hecho, saber que el T es tamaño, el N es ganglio y el M es metástasis, y que el T1 va a ser mucosa, submucosa, el T2 muscular, T3 adventicia, T4 ya órganos vecinos, ¿no? Y el N de acuerdo a la cantidad de ganglios afectados. ¿Cuál es el tratamiento? Este algoritmo es antiguo, pero es bastante práctico. Entonces, yo le hago una endoscopía o el diagnóstico de un cáncer, tomo biopsias, espero la patología, tomografía. En la tomografía ya me dice si esto es una enfermedad precoz, es decir, un T2 o menos, o con N0, o sea, sin ganglios, o casos dudosos también, o es una enfermedad localmente avanzada, o sea, un T3 para arriba, o tiene metástasis. Si tiene metástasis, paliativa. Si es una enfermedad avanzada, o sea, un T3 que afecta ya la muscular, por ejemplo, entonces, o mejor dicho, la adventicia, más allá de la muscular, el paciente va a quimiorradioterapia definitiva. Le hacemos una resonancia para estudiar mejor, concluimos que es un T4B y va a quimiorradio definitiva. Pero si no es así, si es un T4A, ¿no? O menos de T4, va a tratamiento de neoadyuvante con la finalidad de que después reevaluaremos y vaya a cirugía, ¿no? Hay un tratamiento curativo. Si es precoz, ecoendoscopía. Si es algo muy pequeño, o sea, un T1A que afecta solo la mucosa, puede ir a disección endoscópica, tratamiento por endoscopía, un T1B a T2, cirugía. Se cura el paciente, ¿no? Pero si en esta estadificación vemos que no, es de T3 para arriba, es decir, afecta la parte de la submucosa, de la muscular, diré, entonces neoadyuvante, ¿no? Porque a veces puede cambiar, la estadificación la vemos en la tomografía de una forma, pero hacemos ecoendoscopía, lo vemos mejor y entonces no va para cirugía ni resección, T3 para arriba con ganglio positivo va a radioquimio neoadyuvante y después se reevalúa, disminuye el tumor, va a cirugía, pero a veces también vemos la reevaluación y el paciente ya tiene una metástasis de intervalo y tiene que ir a un tratamiento paliativo. ¿Ya? Bueno, chicos, eso es todo lo que les traje, que más o menos es las enfermedades más frecuentes de esófago. No sé si tienen, voy a salir de acá, no sé si tienen alguna pregunta. Es en realidad bastante general. No, doctora, todo claro. Ya, sí, como han visto es bastante general. Es un poco de anatomía, que es bastante básico. Repasen bien su anatomía, sobre todo la parte de los, por ejemplo, cuando uno hace endoscopía, es importante los estrechamientos, ¿no? Cricofaringio, broncoaórtico, más o menos a qué nivel está, las paredes,
Luego en embriología, las fístulas, los que van a hacer pediatría o gastropediatría. Nosotros que vemos adultos en esófago, lo que más vemos lamentablemente es el cáncer, ¿no? Carcinoma escamoso, adenocarcinoma, vemos algunas acalacias también, como es hospital de referencia lo vemos. Entonces, cáncer es estadiaje, diagnóstico estadiaje y agarrar mi algoritmo y ver qué hago con el paciente, ¿no? Mientras que en acalasia tenemos que hacer radiografía o endoscopía, siempre endoscopía para descartar pseudoacalasia, o sea, malignidad, y la manometría de alta resolución, que es el gold estándar para diagnosticar una acalasia o una enfermedad motora. ¿Ya? Bueno, chicos, si no hay más preguntas, me voy porque justo tengo un paciente justo ahorita a las 4 de la tarde, ¿ya? Programado. Gracias, doctora. Ya. Hasta luego.